mientras la pregunta de Pedro resonaba en mi mente. El leve tintineo de los cubiertos se volvía casi un ruido distante. Su expresión, entremezclada con la expectativa, hacía que mi corazón latiera más rápido. Fue como si, de repente, el simple arroz con frijoles se convirtiera en el hilo conductor de una tensión palpable. ¿Explorar nuevas experiencias?, repetí, tratando de descifrar lo que esas palabras realmente significaban. La verdad es que después de años de rutina, esa invitación tenía un sabor dulce de aventura, pero también el amargo de la incertidumbre. Sí, un poco de innovación, quizás, respondió él, su mirada desafiando mi percepción. He estado pensando, tal vez podríamos traer un nuevo toque a nuestra relación. El tono casi provocador de su voz despertó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba dormido. Me quedé intrigada. ¿Qué quería realmente? ¿Cuáles eran los límites que estaba dispuesto a cruzar? Por un momento, un torbellino de imágenes pasó por mi mente. La posibilidad de encuentros inesperados, nuevas conexiones, incluso la sensación de ser deseada por alguien diferente. Un calor subió por mi cuerpo y me vi mordiendo el labio inferior. Una reacción involuntaria ante esa propuesta seductora, pero increíblemente arriesgada. ¿Cómo lo imaginas?, pregunté, y mi voz salió casi como un susurro, reflejando la mezcla de excitación y aprensión que sentía. Mi corazón latía intensamente, como si estuviera a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Él se inclinó un poco más cerca, casi como si quisiera que solo yo escuchara la siguiente frase. Una confesión velada. Pensé que podríamos empezar conversando sobre fantasías, cosas que nunca hemos hablado. ¿Qué te gustaría vivir que aún no hemos vivido? La forma en que dijo «nosotros» me hizo preguntarme si también se refería a sí mismo o a alguien más. Había algo prohibido en esa conversación, una conexión emocional que se intensificaba con cada palabra. El simple hecho de estar discutiendo esto, como dos amantes secretos, levantaba un muro entre nosotros y el mundo exterior. Hay tantas cosas que nunca he experimentado, murmuré, sabiendo que pronto podría construir un escenario de deseos ocultos. Pero, ¿y tú? ¿Qué hizo que surgiera esta idea? La mirada de Pedro se intensificó, rebosante de una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Porque la vida es corta, Laura, y no quiero que nos quedemos atrapados en el miedo de explorar. A veces necesitamos ser un poco audaces. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la cena simple de arroz con frijoles se había convertido en el escenario de una danza de seducción y secretos, de un encanto que desafiaba la moralidad de lo que es correcto o incorrecto. Y mientras la noche avanzaba, mi mente no podía dejar de preguntarse ¿hasta dónde me llevaría esta nueva propuesta? Con el corazón acelerado, sabía que esa conversación cambiaría el rumbo de mi vida. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué podría estar aguardando en los dominios del descubrimiento y la traición? Y pronto descubrirían que a veces, lo que se esconde bajo la superficie revela más de lo que imaginamos. Estén atentos, porque todo estaba a punto de volverse aún más intenso. Mientras esas semanas pasaban, la idea de Pedro se convertía en un eco constante en mi mente. Su propuesta tenía un sabor desconocido, una combinación de excitación y miedo que se entrelazaba en cada mirada que compartíamos. La idea de traer dos hombres a nuestra vida parecía arriesgada y liberadora al mismo tiempo. En una tarde lluviosa, decidimos encontrarnos en un café acogedor para discutir el siguiente paso. La atmósfera era tensa, pero al mismo tiempo ligera, y no pude contener la ansiedad. El aroma del café fresco se mezclaba con la expectación que flotaba entre nosotros. Laura, ya he pensado algunas ideas, dijo Pedro, su mirada brillando de entusiasmo. Podemos usar aplicaciones, algo discreto.
¿Y si encontramos personas que ya están en este mundo de fiestas? No tenemos que comprometernos más que con esto. Solo un placer compartido. El tono de su voz era seductoramente persuasivo. La idea de buscar extraños parecía, paradójicamente, una forma de acercarnos. Esta búsqueda nos uniría de una manera que nunca imaginé. Pero, ¿qué estaba realmente dispuesta a hacer? ¿Y si no encontramos a nadie? ¿O si no nos sentimos cómodos? ¿Y si esto complica todo? Pregunté con una mezcla de curiosidad e inseguridad trasluciendo en mi voz. Pero, en el fondo, una parte de mí estaba agitada por la posibilidad. Cada palabra que decía era como abrir la puerta a algo que podría volverse irresistible. Entonces, solo estaremos aprendiendo más sobre nosotros mismos. El miedo es parte de esto, pero quiero que te sientas libre para ser quien quieras, respondió él, con un tono sincero y casi apasionado. Su mirada era intensa, y me di cuenta de que estaba tan ansioso como yo. Tras aquella conversación, algo inusitado comenzó a brotar en mí. Una audacia que nunca supe que poseía. ¿Acaso esta era la clave para resucitar la pasión en nuestra relación? El deseo de adentrarme en ese mundo desconocido crecía dentro de mí. ¿Lo hacemos? ¿Solo elegimos un lugar y vemos cómo nos sentimos? Pregunté, con una voz cargada de una nueva determinación, como si me estuviera liberando de cadenas invisibles. La idea de coquetear con la frontera de lo prohibido era electrizante, y la expectativa estaba a punto de separar lo que era correcto de lo que era incorrecto. Poco después, decidimos que una fiesta privada podría ser el escenario ideal para nuestro debut. Una noche de máscaras, donde el anonimato haría todo aún más excitante. Había una adrenalina asociada a cada nuevo paso que dábamos hacia esta nueva experiencia. Pero la verdadera pregunta seguía resonando en lo profundo de mi mente. ¿Qué ocurriría realmente cuando nos enfrentáramos a nuestros deseos más profundos? La atractiva idea de dos almas desconocidas dispuestas a entrelazarse con las nuestras hacía que cada momento fuera aún más intenso. Pero ahora surgía un nuevo dilema. A medida que me aventuraba hacia esta nueva libertad, también era consciente de que cruzar esas fronteras podría llevarme a descubrimientos que nunca imaginé. La invitación al desconocido estaba ante nosotros, y mientras se acercaba el día de la fiesta, un nuevo ambiente se instauraba en nuestra casa. Un frenesí de expectativa que desafiaba todas mis certezas. ¿Qué ocurre cuando el deseo entra en escena y las reglas que pensábamos seguir comienzan a desmoronarse? Estábamos a punto de descubrirlo. Quedaos conmigo, porque la noche que nos aguardaba prometía no solo liberación, sino un giro que podría cambiarlo todo. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de relajación y electricidad. Con los dos hombres frente a nosotros, la sala parecía vibrar con nuevas energías. No podía dejar de notar cómo la mirada de Pedro brillaba al interactuar con ellos. Una llama de deseo que no sabía que estaba oculta. La ligera risa nerviosa entre nosotros comenzó a transformarse en algo más ardiente. Entonces, ustedes dos, ¿qué piensan sobre este tipo de...? Vacilé buscando la palabra correcta. ¿Experiencia? El tono de mi voz estaba cargado de una curiosidad impetuosa, y pronto la conversación tomó direcciones inesperadas. Creo que crear nuevas dinámicas es una forma interesante de conocerse mejor, respondió uno de los hombres, André, con la seguridad de alguien que ya había estado en esta danza antes. Su sonrisa era atractiva, y pude sentir el cuerpo de Pedro a mi lado tensarse ligeramente, como si, con cada palabra, dijéramos sin necesidad de explicar mucho a qué nos referíamos. La siguiente hora pasó volando, sumidos en intercambios de historias y risas que hacían que el clima tenso de deseo sexual fuera aún más palpable. Es curioso cómo, con el paso del tiempo, la ligereza inicial y los nervios se transformaron en un vórtice de deseo latente. El inconsciente parecía guiarnos hacia maniobras cada vez más audaces.
Pero la verdadera pregunta seguía retumbando en mi mente. ¿Sería capaz de manejarlo? Y fue entonces cuando miré a Pedro y vi que cada vez se sentía más cómodo, lanzando miradas que decían más que las palabras. Algo dentro de mí se despojó de temores al observar cómo él se divertía, coqueteando discretamente con ambos. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron y todo pareció intensificarse. ¿Te sientes bien con esto?, susurré a él, con la voz casi como un suspiro. Habíamos cruzado un umbral, y con cada segundo que pasaba, sentía que lo que podría venir a continuación sería una experiencia transformadora. «Extremadamente», respondió él. Una sonrisa crecía en sus labios, evidenciando la confianza que la situación le confería. Aquella seguridad que antes me parecía extraña ahora parecía estimulante. ¿Qué significaba esto para nosotros como pareja, siempre tan correctos? La idea de los 4 juntos ahora se convertía en una posibilidad real, y la línea entre la fantasía y la realidad parecía desvanecerse con cada minuto. André y su amigo, Rafael, eran increíblemente carismáticos. Sus interacciones con Pedro hacían que la situación fuera aún más electrizante. ¿Cuántas veces había visto esas miradas llenas de deseo en películas o telenovelas? Pero ahora eran reales, palpables. Solo la idea de cómo sería explorar todos esos nuevos sentimientos me hizo estremecer. Un deseo desconocido comenzaba a nacer dentro de mí. La voluntad de observar, de participar, de perderme en la entrega del momento. Con un movimiento casi imperceptible, Pedro se inclinó más cerca de mí y susurró: «Bienvenidos a nuestra nueva realidad. ¿Vamos a embarcarnos en esto juntos?» Y así, me di cuenta de que estábamos al borde de algo monumental. Una noche que podría no solo poner a prueba nuestros límites, sino redefinirlos completamente. Pero, mientras la emoción nos invadía, la pregunta seguía flotando sobre mí. ¿Seríamos capaces de embarcarnos juntos en este torbellino de sensaciones sin perder la esencia de lo que siempre fuimos? El momento se acercaba y la expectación ardiente prometía un viaje que podría cambiar nuestra historia y nuestros corazones. Mantengan los ojos bien abiertos, porque esta noche acaba de empezar y las revelaciones serán tan intensas como cada uno de nosotros se lo permita. La primera copa de vino resonó contra la mesa y el líquido rubí parecía reflejar el creciente calor de la noche. Miguel y Rafael eran como vientos frescos, trayendo una audacia que nos sacaba de nuestra zona de confort. La conversación fluyó con espontaneidad, llena de risas y miradas que se alargaban más de lo necesario, como si fueran tiradas por un hilo invisible de atracción. «¿Cuál es la historia de ustedes?», comenzó Rafael, sonriendo de manera traviesa. «Debe haber algo detrás de esta pareja maravillosa». Me reí con la pregunta, sintiendo que se estaba formando una nueva capa de intimidad. ¿La historia? Ah, está llena de rutinas, aventuras y un montón de arroz con frijoles. Bromeé, haciendo referencia a la simplicidad de nuestra vida, pero esa noche todo parecía destinado a cambiar. La tensión en la sala comenzó a palpitar más fuerte. Pedro estaba más relajado de lo que imaginaba, y la forma en que se dirigía a Miguel mostraba una curiosidad feroz, un fervor que hacía mucho que no veía. Y, en cuanto nuestras copas se llenaron nuevamente, me di cuenta de que el vino comenzaba a embriagar no solo los sentidos, sino también las barreras que siempre habíamos mantenido entre nosotros. Placer, coqueteo y seducción comenzaron a filtrarse en nuestras conversaciones. Miguel se acercó, su mirada intensa encontrando la mía, y había algo en ese juego de miradas que me ponía los pelos de punta. ¿Y si dejamos la historia de rutina para después?, dijo con una sonrisa que absorbía la lógica de mis preocupaciones. La provocación de él hizo que mi corazón acelerara, y la energía en la sala se volvió densa. Era una invitación a lo imprevisible,
Pedro notó el cambio, y por un instante, nuestras miradas se conectaron de nuevo. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Estábamos al borde de un precipicio, y con cada palabra sentíamos la atracción, igualmente irresistible y amenazante. ¿Estarías dispuesta a dejar de lado el enfoque de nuestro arroz con frijoles por algo diferente?, preguntó Pedro, con un toque de provocación en su tono. El poder en su afirmación y en su entrega era innegable, y la idea de apartarme de la rutina se arrastró hacia mi interior como una ola. Con un leve asentimiento de cabeza, respondí, casi sin darme cuenta. Dejemos la rutina de lado entonces. En ese momento, todo se volvió más liviano. Lo que estaba a punto de suceder era un misterio que todos deseábamos desentrañar. «Genial», dijo Miguel, y su disposición hacía que el ambiente pareciera aún más íntimo. Las conversaciones se calentaron y la distancia entre nosotros comenzó a disminuir, cada paso convirtiéndose en una deliciosa incertidumbre. La tensión sexual que antes era un susurro comenzaba a transformarse en gritos. Comenzó un juego de miradas, sonrisas cómplices, y no pude evitarlo. Algo estaba formándose dentro de mí, una voluntad de experimentar, de perderme en esa nueva dimensión de placer y deseo. Pero, ¿cómo entregarme completamente a esta nueva realidad cuando, en el fondo, una parte de mí todavía dudaba? ¿Qué ocurriría si me dejaba llevar por la ola de la transgresión? Las respuestas guardadas tras las paredes de mi ser estaban a punto de ser reveladas. Poco sabía yo que la línea entre el amor y la traición sería rápidamente puesta a prueba esa noche, y que la verdadera aventura acababa de comenzar. Prepárate para los próximos capítulos, porque las decisiones que tomemos podrán redefinir lo que sabemos sobre el amor, la libertad y los límites que, sin saberlo, un día establecimos. La atmósfera en la sala estaba cargada eléctricamente, y la tensión entre nosotros había alcanzado un punto de ebullición. Miguel y Rafael, con sus sonrisas invitantes, parecían sintonizados en una ola de audacia, mientras Pedro permanecía como el guardián de la puerta de entrada a esta nueva realidad. No era solo una exploración física, era una danza delicada de emociones, deseos, inseguridades y aceptación. Cuando Miguel se acercó a mí, nuestras miradas se entrelazaron con una intensidad que nunca antes había sentido. Sus ojos eran como ventanas a un mundo donde todo era posible, y yo estaba lista para entrar. Rafael, por otro lado, tenía una manera suave que me hacía sentir cómoda, casi como un ancla en medio del torbellino. «¿Cómo te sientes?», preguntó Miguel, con su voz un susurro provocador, rompiendo el silencio tenso. La pregunta resonó en mí, obligándome a enfrentar el propio deseo palpitante. «Yo no sé, pero quiero descubrirlo», respondí. Mi voz estaba cargada de una mezcla de inseguridad y determinación. Al pronunciar esas palabras, cada inseguridad que cargaba parecía deshacerse. Pedro observaba todo lo que ocurría, y el brillo en sus ojos indicaba que estaba tan intrigado como yo. La sonrisa nerviosa en su rostro revelaba más de lo que las palabras podrían expresar. Estaba excitado, pero también atónito ante esta nueva dinámica. ¿Qué haría conmigo y con esos hombres? ¿Qué sentía realmente al verme entrar en este nuevo mundo? El movimiento entre nosotros se volvió más audaz. Los límites que antes parecían tan bien definidos comenzaban a disolverse. Me vi, curiosamente, explorando la piel de Miguel mientras Rafael acariciaba suavemente mi brazo. Las sensaciones eran nuevas, pero también había un calor familiar, una sensación de seguridad que emanaba de la presencia de Pedro. Era él quien, de alguna manera, me impulsaba a ser más yo misma. «Eres increíble», susurró Rafael, y esas palabras me hicieron temblar. ¿Qué significaba ser increíble en esta nueva realidad? Nos estábamos desafiando, y eso traía un placer único.
y la pregunta que bullía en mi interior resonaba con más fuerza. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La entrega no era solo física. Con cada toque, cada risa y cada mirada, me estaba permitiendo abrir capas de mi ser que, durante tanto tiempo, habían estado encerradas a cal y canto. Era como si cada interacción liberara una parte de mí que ansiaba ser explorada. Un lado audaz, salvaje y vibrante que desconocía. Pero, en medio de todo esto, la duda se infiltraba. ¿Qué pasaría cuando la noche llegara a su fin? Esta libertad estaba a punto de redefinir normas y arrojar nuevas incertidumbres en nuestra relación. Al fin y al cabo, ¿podría haber un retorno a lo que éramos antes? ¿Era esta nueva libertad una carga o un regalo? A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que estaba a punto de vivir algo transformador. Con cada nueva conexión, se formaban nuevas capas en nuestra dinámica, desafiando la propia noción de amor, traicionando las certezas que habíamos construido a lo largo de los años. La vulnerabilidad se convirtió en mi aliada, y la fuerza de explorar lo que realmente significaba el deseo crecía. Al mirar a Pedro, una ola de amor y deseo atravesó mi ser. Quería que él supiera que, a pesar de estar allí con otros, siempre sería una parte fundamental de mi viaje. Como en un baile peligroso, todos nos estábamos permitiendo bailar en la cuerda floja entre la pasión y la traición. ¿Listo para perderte en este mundo? Miguel me tiró suavemente, ansioso por llevarme al siguiente paso. El momento reflejaba no solo una mezcla de deseo, sino el reconocimiento de que estábamos escribiendo nuevos capítulos de nuestra historia juntos. ¿Qué nos aguardaba en la próxima curva? Estábamos a punto de descubrirlo, y cada latido de mi corazón me llenaba de ansiedad. La atmósfera dentro de la casa aún pulsaba con la energía de la noche anterior. Cada rincón parecía resonar con las emociones intensas que vivimos. Miré a Pedro, y en ese momento no era solo mi marido, sino un compañero de viaje, alguien que había compartido conmigo un momento de descubrimiento profundo. Lo que antes solo era un sueño, ahora se había convertido en realidad, y esa transición traía consigo un peso inesperado de responsabilidad y curiosidad. La última conversación había creado una nueva dinámica entre nosotros. Una conversación sobre descubrimientos, límites y vulnerabilidades. La forma en que Pedro me miraba ahora era diferente, como si estuviera viendo no solo a la mujer que siempre amó, sino también a una nueva versión de mí. La Laura que estaba dispuesta a explorar más allá de las paredes de lo que se consideraba normal. ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos a partir de aquí? Pregunté, intentando romper el silencio que se había instalado en la sala, lleno de preguntas no dichas. Esas palabras se convirtieron en una invitación a la sinceridad, y quería asegurarme de que estábamos listos para lo que estaba por venir. Pedro respiró profundamente, y su mirada se intensificó. Creo que debemos comenzar definiendo lo que esto significa para nosotros. ¿Qué queremos mantener y qué podemos explorar juntos? La perspectiva de discutir el futuro de nosotros dos, tras una experiencia tan intensa, me dejaba intrigada. Claro que no éramos la primera pareja en adentrarse en este terreno nebuloso de una relación abierta, pero la primera vez siempre es única, y fue nuestra elección la que ahora moldearía nuestra realidad. Lo que antes pareció un simple intercambio de experiencias se había transformado en algo que podría fortalecer o, paradójicamente, arruinar lo que habíamos construido juntos. Comenzamos a compartir nuestros sentimientos, y lo más sorprendente fue darme cuenta de lo entrelazadas que estaban nuestras respuestas. Me gusta cómo te sentiste libre, pero al mismo tiempo, no puedo negar que una parte de mí se sintió insegura, admití, revelando fragilidades que hasta entonces estaban ocultas. Pedro asintió, y su comprensión parecía ser un bálsamo para mis inseguridades. Yo también. Esta experiencia ha sacado a la luz miedos que tal vez
Nunca hubiera enfrentado si no hubiéramos hecho esto. Pero saber que estás aquí y dispuesta a explorar conmigo me hace sentir más cerca de ti. La vulnerabilidad, que inicialmente parecía aterradora, ahora se mostraba como un camino hacia la intimidad genuina. Las palabras que intercambiamos eran como llaves abriendo nuevas puertas en nuestros corazones. Al explorar esta nueva dimensión del amor y de la relación que hemos construido, podíamos ver la luz del compromiso brillar detrás de las incertidumbres. ¿Y qué pasa con Miguel y Rafael?, pregunté, sin querer ignorar la realidad de la noche anterior. Nos encontraremos de nuevo. La duda entre lo nuevo y lo desconocido flotaba en el aire como una posibilidad. Pedro sonrió de forma misteriosa y confiada. Si es algo que ambos queramos, ¿por qué no? Pero necesitamos asegurarnos de que esto no cree un abismo entre nosotros. Siempre quiero que tú estés al frente en cualquier decisión que tomemos. Lo que eso signifique para nosotros, eso debe ser lo primero. Esas palabras reverberaron dentro de mí, convirtiéndose en un pilar de seguridad en medio del torbellino de emociones. La conversación sobre futuros encuentros no solo abrió un canal para que expresara mis deseos, sino que también me dio la confianza de que estábamos listos para enfrentar juntos cualquier cosa que viniera. ¿Qué significaba exactamente estar dispuestos a explorar, de la mano, mientras navegábamos por el lado oscuro del amor y la traición? Lo decidí. No se trataba solo de experiencias externas, sino de lo que impulsaba a cada uno de nosotros a las fronteras de lo que conocíamos y lo que aún podíamos descubrir juntos. En este momento de posibilidad, la nueva Laura que surgía estaba lista para cuestionar no solo lo que podría suceder en términos de aventura, sino lo esencial. ¿Quiénes somos ahora a partir de todo esto? Y así, con el corazón ligero y la mente llena de nuevas ideas, comencé a soñar con el futuro. El viaje del amor apenas comenzaba, y no quería que quedaran fuera. ¿Cuáles serán los próximos pasos que elijamos? Manténganse atentos, porque de aquí en adelante todo puede suceder.